¿Qué os voy a contar? En los últimos años, la IA lo ha cambiado absolutamente todo, y en medio de esta euforia, una empresa ha destacado por encima del resto. Pero no hablamos de Anthropic ni de OpenAI. Seguro que nos lo habéis oído decir tanto aquí, en Visual Economic, como en VisualPolitik. En plena fiebre del oro, el negocio más rentable no es ser minero, es vender los picos y las palas. Y aquí es donde entra en juego la mayor empresa del mundo, Nvidia. Lo de Nvidia es una auténtica salvajada. Los españoles podríamos dedicar el 100% de todo lo que producimos como país durante 2 años para poder comprarla y todavía no seríamos los dueños totales. Y es que hablamos de la empresa con más de 20 años que mejor lo ha hecho en la bolsa americana durante toda su historia, con un rendimiento anual del 33,4% hasta el año 2024, que la verdad no parece frenarse. Ni siquiera los controles que esta empresa tiene en China, la competencia de Huawei o la amenaza de DeepSeek, que prometía dar resultados de primera por una pequeñísima fracción del coste computacional que tienen los ChatGPT más punteros, ha conseguido tumbar a este gigante. Nosotros mismos os dijimos en su día que DeepSeek no era una amenaza para la empresa de Jensen Huang, más bien todo lo contrario. Sin embargo, en los últimos días ha quedado claro que Nvidia no es una fortaleza impenetrable y otras empresas pueden atravesar su foso defensivo. Y esta vez la amenaza no llega desde China, sino desde el mismísimo Silicon Valley. ¿Sabéis qué 2 cosas tienen en común Gemini 3 y Claude Opus 4.5? La primera es obvia. Ambos son 2 IAs generativas de texto, pero eso no es lo más importante. Los 2 mejores modelos del mundo, Claude 4.5, Opus de Anthropic y Gemini 3 de Google, basan la mayor parte de su infraestructura de entrenamiento e inferencia en las TPU de Google y Trainium de Amazon. Ahora, Google vende TPU físicamente a varias empresas. Aunque Claude Opus lleva por la versión 4.6, el mensaje de fondo es el mismo. Los modelos más punteros del planeta no dependen tanto de Nvidia como muchos creen. Y esto lo cambia todo. Y el nuevo modelo estrella de Claude, Mythos, es un clavo más en el ataúd de Nvidia. Hace apenas un par de años era la reina indiscutible del sector. Sus chips eran los más potentes, los más flexibles y además OpenAI, la creadora del modelo de lenguaje más avanzado del mundo, ChatGPT, era un cliente fiel de esta empresa. Pero ahora el negocio de este titán está amenazado por todos los frentes. Así pues, las preguntas están claras. ¿De verdad está Nvidia tan amenazada? ¿O estamos ante un momento DeepSeek 2.0? ¿Por qué decimos que Google podría devorar la empresa de Jensen Huang? ¿Estamos ante otro punto de inflexión en el mundillo de la IA? En este vídeo te lo contamos. Pero antes, otro dato importante. Las empresas están empezando a contratar desesperadamente personas que dominen la inteligencia artificial. Tanto es así que, según este análisis del World Economic Forum, dominar la IA se recompensa en el mercado laboral el triple que un grado universitario. Y los empleados que la dominan reciben hasta un 50% más entrevistas de empleo. Algunos CEOs, de hecho, ya han dicho que solo contratarán profesionales que sepan integrar la inteligencia artificial. Y es que es inevitable. En los próximos años, 1 de cada 4 trabajos en el mundo será transformado por la revolución tecnológica, según el índice global de la Organización Internacional del Trabajo. Y las empresas y profesionales que no se adapten pueden quedarse atrás. Pero ojo, porque aprender a usar ChatGPT no es lo mismo que generar un sistema integrado que gestione tu documentación, automatice tus procesos y trabaje contigo como si fuera un empleado entrenado con tu propio conocimiento e incluso manejando tu propio ordenador. ¿Y cómo puedes aprender todo ello? Pues muy bien, apunta la fecha. El 12 de abril a las 7:07 de la tarde, hora de Madrid, presentamos en una reunión de Zoom el Máster en IA aplicada y optimización de procesos productivos, un programa universitario de 30 créditos ECTS elaborado junto a la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo de Málaga, diseñado para que desde el primer día y durante todo el máster construyas paso a paso tu sistema productivo profesional con IA.
con acompañamiento, sesiones prácticas acumulativas y aprendiendo además de los mejores profesionales. Profesores que trabajan en Google, Microsoft, Copilot e incluso con Chema Alonso, gran referente tech en España y vicepresidente de Cloudflare, como mentor del programa. ¿Cómo puedes asistir a la reunión? Apuntándote en el enlace que te dejamos en la descripción o en este QR. Ojo, las plazas del máster solo estarán abiertas durante los 4 días siguientes a la reunión. Si no puedes conectarte, no pasa nada, te enviaremos toda la información por correo. Pero para eso tienes que apuntarte, porque si no, no podremos enviarte nada. En la reunión, además, responderemos todas tus preguntas. Pero bien, dicho esto, continuemos. A priori, el lanzamiento de Claude Mythos debería de ser una gran noticia para Nvidia, porque confirma algo clave. Más computación sigue implicando más inteligencia. Sí, puede sonar obvio, pero no lo era tanto. Recordad el terremoto que provocó DeepSeek. Durante un tiempo, mucha gente compró la idea de que el futuro no estaba en modelos más grandes, sino en modelos más eficientes. Menos músculo y más cerebro, o sea, menos potencia de la que vende Nvidia. Y entonces, ¿por qué en Nvidia no están celebrándolo? Por un detalle incómodo. El modelo más avanzado del mundo no se ha entrenado con sus chips. Pero es que hay más. Anthropic no ha publicado el modelo, oficialmente porque es demasiado peligroso. Dicen que podría hackear desde navegadores hasta sistemas operativos. ¿Puede ser verdad? Sí. ¿Es toda la verdad? Probablemente no, porque hay otro motivo mucho más terrenal. No tienen suficiente capacidad de cómputo para ponerlo en manos de todo el mundo. Y los números lo dejan claro. Las pocas empresas que podrán usar Claude Mythos tendrán que pagar unos $125 por millón de tokens. 5 veces más que su modelo anterior. 5 veces. Es un precio que grita una cosa. Esto no es sostenible para el público general todavía. Porque aunque la capacidad de cómputo global se esté disparando, multiplicándose por más de 3 cada año, sigue sin ser suficiente. Y aquí volvemos a lo mismo de antes. Anthropic va a ampliar su capacidad de cómputo de la mano de Google, no de Nvidia. Y hay muchos rumores de que Meta se está planteando hacer lo mismo, a pesar de que sigue comprando bastantes gráficas de Nvidia. Ojo, en términos absolutos, la empresa de Jensen Huang sigue siendo la reina indiscutible. Vende muchísimo y todo apunta a que ni siquiera va a necesitar el mercado chino para que estas ventas crezcan a doble dígito este año. Pero en un sector donde todo se mueve tan rápido, no hay nada seguro. El ascenso de Google en los últimos meses ha sido meteórico. E igual que OpenAI está temblando por el boom de Claude, a pesar de que su cuota de mercado siga siendo muy pequeña, Nvidia también sigue muy de cerca lo que está pasando con Google. Creedme que esto le preocupa mucho más que cualquier cosa que pueda pasar en China. No nos olvidemos que hace apenas 25 años Nvidia era una empresa de apenas 250 empleados. En 1999, cuando salió a bolsa, nadie hubiera apostado porque se terminaría convirtiendo en la empresa más valiosa del mundo con una capitalización de 4,5 billones de dólares. Y lo cierto es que si echamos la vista atrás, hay 2 sucesos muy claros que marcaron a fuego la historia de esta compañía. El mayor éxito y el mayor fracaso de Nvidia, que dejó la empresa a 9 meses de la quiebra. 2 sucesos que además tienen paralelismos muy claros con la situación actual. Solo que esta vez la empresa de Huang no es la pequeña startup que viene a destronar a gigantes como Intel. Hoy los papeles se han intercambiado y es Nvidia la que tiene que defender su trono. Para saber si lo conseguirá, es fundamental entender cómo estos 2 sucesos forjaron la Nvidia que conocemos así. Así que vamos allá. De ejecutar videojuegos a dominar el mundo. Nvidia pasó de pelear en el infierno a ser la empresa más valiosa del mundo. Lo de pelear en el infierno lo decimos de manera completamente literal. Pocos eventos han sido más relevantes para esta compañía que el lanzamiento del videojuego Doom, que va precisamente de eso, de matar demonios. Y es que, como muchos ya sabréis, Nvidia no nació como una empresa de inteligencia artificial, ni muchísimo menos. Fue, y en buena medida sigue siendo, una empresa que diseña piezas de ordenador para jugar videojuegos. La historia no empieza con Jensen Huang, sino con este señor de aquí, Curtis Prim, ingeniero en Sun Microsystems. Tenía una obsesión: crear un simulador de vuelo realista. El problema es que en su época ningún ordenador podía soportarlo. La solución: inventar uno nuevo
sin inventarlo del todo. Prim diseñó algo así como un segundo cerebro para el ordenador, un chip que se añadía al procesador principal y multiplicaba su potencia. Acababa de nacer la tarjeta gráfica GX. El diseño era brillante, pero había un pequeño detalle: había que fabricarlo. Y aquí entra en escena Jensen Huang, un joven prodigio de origen taiwanés que había trabajado en AMD y que ahora se convertía en el puente entre Prim y la empresa de semiconductores que podía hacer realidad el invento. El resultado, un bombazo. El simulador Aviator corría a 1280 por 1024 píxeles, cuando el resto apenas llegaban a 320 por 200. Y no solo eso, la GX se vendía como churros. No obstante, esta fue la perdición de Sun Microsystems, que no supo gestionar su propio éxito. Más papeleo, menos agilidad, en fin, más colesterol corporativo y menos músculo innovador. Consecuencia, Prim se termina alargando. Y no se va solo, se lleva consigo a varios ingenieros y también al taiwanés aficionado a las chaquetas de cuero que tanto había ayudado con la fabricación de los semiconductores. Así nace Nvidia en 1993, con Jensen Huang como CEO y Curtis Prim como uno de los principales cerebros, aunque más tarde Prim dejará la empresa por motivos que ahora mismo no vienen al caso. Por cierto, sí, esto también significa que Huang es el CEO más longevo de las grandes tecnológicas de Silicon Valley. El nuevo equipo tenía claro su objetivo: dominar los gráficos en 3D. Esa era la nueva frontera y su tecnología estaba años por delante. Demasiado por delante. Porque mientras Nvidia apostaba por el futuro, el mercado vivía en el presente. ¿Y cuál era el rey del presente? Doom. El juego más popular del mundo funcionaba en 2D, justo lo contrario de lo que Nvidia hacía mejor. Resultado, un desastre. Doom era prácticamente injugable en estos chips. Vendieron pocos y muchos de los que vendieron acabaron devueltos. Nadie quería una tarjeta que no podía mover el juego del momento. Y por si fuera poco, otro golpe más. Una de las grandes ventajas de Nvidia era ahorrar memoria, pero durante esos años el precio de la memoria se desplomó de $50 por megabyte a solo 5. De repente, su ventaja desaparece. Así que Nvidia se queda al borde del abismo, con apenas $3 millones en el banco. El golpe fue tan duro que Sega anuló el trato que tenía con Nvidia para que sus chips estuvieran en la sucesora de la Saturn. Creíamos haber creado una gran tecnología y un gran producto. Resulta que solo creamos una gran tecnología. No era un gran producto. ¿Os suena esta historia? Debería, porque es lo que está pasando ahora mismo. Solo que hoy el videojuego del momento se llama Claude. Las GPUs de Nvidia son clave, pero la IA estrella no depende solo de ellas. Funciona sobre la infraestructura de Google y Amazon. Y hay más movimientos. Meta ya cuestiona su dependencia de Nvidia y se acerca a Google. Un dato lo resume todo. OpenAI, totalmente dependiente de Nvidia, ha logrado un 30% de descuento en computación. ¿Por qué? Competencia. Ni siquiera han tenido que cambiarse. Si el descuento es así, Nvidia sabe lo que está en juego. Pero esto no es nuevo. Nvidia ya pasó por algo parecido. Tras fracasar con Doom, sobrevivió gracias a dos acuerdos clave: fabricar chips para la primera Xbox, arrebatando el contrato a otra empresa en la última semana, y para Apple, donde llegó a controlar el 85% de sus ordenadores. Eso la salvó, pero no la hizo gigante. El salto vino después: la inteligencia artificial. A principios de los 2000, algunos científicos empiezan a hackear GPUs para hacer multiplicaciones de matrices, una operación muy común y también muy costosa en todos los campos científicos. Aquí Jensen Huang vio lo que otros no: un mercado enorme aún sin explotar, pero había un problema. Muy pocos científicos tenían la habilidad y la paciencia como para hackear las gráficas. Solución: CUDA, un lenguaje para programarlas directamente de una manera mucho más fácil y eficiente. Fue una apuesta carísima y arriesgada. La primera GPU con CUDA integrado estuvo 4 años de desarrollo, cuando lo normal era 1, y el margen de beneficio de Nvidia cayó 10 puntos porcentuales. Pero lo peor estaba por llegar. Mientras Nvidia aumentaba su inversión en CUDA, la crisis financiera mundial destruyó la demanda de los consumidores por productos electrónicos de alta gama, así como la demanda empresarial de estaciones de trabajo con GPU. Estas presiones combinadas provocaron una caída de más del 80% en el precio de las acciones de Nvidia entre octubre de 2007 y noviembre de 2008. Pero, ¿qué pasó con CUDA cuando estuvo listo? Pues que fue un fracaso, nadie lo usaba. Porque sí,
ya no hacía falta hackear, pero programar seguía siendo un infierno. Aunque Juan no tiró la toalla. Nvidia decidió cambiar de estrategia. Regaló GPUs a universidades. Integró CUDA con C, el lenguaje dominante, para que los programadores no tengan que empezar de cero. E incluso creó sus propios cursos y campamentos para aprender CUDA. Y ahora sí que sí, la popularidad de CUDA se disparó por las nubes hasta convertirse en la principal barrera de Nvidia frente a la competencia. Ahora bien, aquí viene la pregunta incómoda. ¿Sabéis qué empresa tiene hoy un software muy avanzado para programar chips dedicados a la IA, pero que casi nadie usa porque es complejo y poco accesible? Exacto. Google. Por eso, Jensen Huang probablemente es el primero en saberlo. Su foso no es tan inexpugnable como parece. Porque si Nvidia consigue darle la vuelta a una tecnología que nadie quiere usar, ¿qué impide que Google haga exactamente lo mismo? De hecho, no es que pueda, es que ya lo está haciendo. Google contra Nvidia. Acabamos de ver que Nvidia adaptó las tarjetas gráficas que hacía para jugar videojuegos. Por supuesto, los chips que le vende a empresas como OpenAI ya no son los mismos que vende cualquier persona que quiera un ordenador para jugar al GTA. No obstante, el corazón de ambos chips, su filosofía de diseño, es la misma. Esto no ocurre con Google, que lleva más de una década diseñando desde cero un chip especialmente pensado para la IA. No se trata de adaptar algo que tenía otra función, como las GPUs de Nvidia, sino de crear algo completamente nuevo, las TPUs de Google. Como decimos, Google lleva más de una década apostando por esta tecnología, pero los chips de Nvidia eran más potentes, más flexibles y también más baratos. Sin embargo, en 2025 las cosas empezaron a cambiar. El esfuerzo de una década empezó a dar frutos. Las TPUs de Google se volvieron muy competitivas. En este gráfico podéis ver que a lo largo de 2025 la cantidad de chips de Google funcionales se duplicó, mientras que los de Amazon y Nvidia crecieron alrededor de un 30%. Además, la velocidad a la que Google está sacando nuevos productos se ha disparado. En enero de 2020, Nvidia sacó al mercado su chip de último modelo A100. Pues bien, Google no publicaría un chip igual de potente hasta enero de 2022. 2 años de diferencia. Ahora bien, en junio de 2025, Nvidia publicó las GB200, 10 veces más potentes que las A100. ¿Sabéis cuánto tiempo necesitó Google para sacar un producto parecido? Menos de medio año. Pero ojo, porque esta comparación es bastante tramposa. Tramposa a favor de Nvidia. La potencia total es algo así como la velocidad máxima de los coches. Existe, pero casi nunca la vas a usar. La serie Blackwell de Nvidia rara vez aprovecha más del 70% de la potencia teórica total, y esta cifra ya es bastante generosa, mientras que las TPUs de Google están pensadas para acercarse mucho más al pleno rendimiento. Pero el verdadero punto fuerte de estas gráficas es su precio. Entrenar una IA con Google es hoy por hoy mucho más barato que hacerlo con Nvidia. No tenemos todos los datos para dar una respuesta precisa, pero suponiendo que los chips de Google usan de normal el mismo porcentaje de capacidad de cómputo, cada teraflop de entrenamiento es la mitad de caro que en Nvidia. Y recordad lo que os hemos dicho antes, todo apunta a que las TPUs de Google usan un porcentaje de potencia mayor que Nvidia, así que el coste real puede ser incluso más barato. Ojo, porque solo estamos viendo una parte, el precio de la computación. Otro aspecto fundamental es el ancho de banda. Si la potencia es la velocidad del coche, el ancho de banda son los carriles de la autopista. Y aquí las TPUs también le sacan una buena ventaja a las GPUs. Google puede ofrecer hasta 1 TB por segundo a menos de la mitad de coste que Nvidia. En conclusión, Google ha apostado por la hiperespecialización, diseñando chips desde cero para la IA. No arrastra las limitaciones que tiene Nvidia por basar sus diseños en tarjetas hechas para jugar al Counter-Strike. Pero Nvidia todavía tiene su gran muralla, CUDA. Como en Doom, no gana el mejor producto, sino el que la gente usa. Hoy pasa lo mismo. Pocos programan en TPUs porque son complejas, con un software pensado para que lo usen los ingenieros de Google, no el resto del mundo. ¿Qué pasó entonces? Que Nvidia cambió las reglas, perdió dinero para enseñar al resto del mundo a usar su producto. Y ahora Google está intentando hacer lo mismo. Por ejemplo, integrando soporte nativo para PyTorch, la herramienta clave de la IA moderna desarrollada por Meta. Aún así, hay problemas, software cerrado y menos comunidad. Pero
eso, como todo, podría cambiar. Además, hoy la barrera de entrada es mucho menor. Si no sabes programar en ese lenguaje concreto, siempre se lo puedes preguntar a Claude o a cualquier otra IA. Irónicamente, lo mismo que ha llevado a Nvidia a la cima, también puede terminar quitándole su principal foso defensivo. Entonces, ¿estamos ante el principio del fin de Nvidia? No. Al menos no necesariamente. Aunque públicamente digan que Google está a años luz, Jensen Huang sabe perfectamente que la competencia le pisa los talones y por eso Nvidia juega a largo plazo. Un ejemplo, siempre lanza tarjetas gráficas de gama baja en todas sus series. Siempre cubre todos los segmentos, porque sabe que dejar cualquier hueco abierto, por pequeño que sea, es invitar a otro a crecer, hasta comerte. Nvidia ya ha sobrevivido a cosas mucho peores, como cuando Doom casi se la lleva por delante. Así que lo más probable es esto, su cuota de mercado caerá. Es inevitable, nadie mantiene márgenes tan altos durante tanto tiempo sin que aparezca competencia. Pero hay otra cara de la moneda. La IA es una carrera que solo acaba de empezar. Estamos en el minuto 1, todavía queda un mercado gigantesco por explorar. Así que en los siguientes años nos espera una competencia brutal. Pero oye, al final eso a nosotros, a ti y a mí, siempre nos beneficia. Sea como sea, llegas hasta aquí, ahora el turno es para ti. ¿Crees que veremos a alguna empresa comerle el pastel a Nvidia en los próximos años? ¿Cuál crees que es su principal amenaza? ¿Te ha sorprendido cómo Google está revolucionando el ecosistema de la IA? Puedes dejarme tu respuesta en los comentarios. Y no olvides que todavía estás a tiempo de apuntarte al directo de presentación del máster en IA que hemos preparado y que tendrá lugar este domingo 12 de abril a las 7 y 7 de la tarde, hora de Madrid. Vente, que merecerá la pena. Y de todas formas, ya sabes, apuntándote, aunque luego no puedas conectarte, te enviaremos toda la información sobre este programa. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil, con el QR que ves en pantalla o con el link de la descripción. Y ahora sí, un saludo y hasta la próxima.